Bienvenidos al programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Donde seremos responsables al estudiar la palabra de Dios, Procurando la edificación del cuerpo de Cristo, presentando los retos a la iglesia de hoy, trayendo aliento y esperanza. Tu Palabra. ¡Qué bendición! Dios les bendiga, amado hermano. Dios les bendiga muchísimo y gracias por la nueva oportunidad de poder llegar hasta donde cada uno de ustedes con el programa Tu Palabra, qué bendición, donde nos dedicamos a estudiar las Sagradas Escrituras porque sabemos que en ellas encontramos salvación, vida eterna, porque ellas dan testimonio ¿de quién? De Jesucristo, el Mesías, el Salvador de la humanidad. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Le damos la bienvenida a este programa de Tu Palabra, qué bendición. Y sabemos que estamos transmitiendo a través del Facebook Live en tusonidocristiano.tv. Estamos en la página de tusonidocristiano.org. Ahí usted puede escuchar el audio. Usted puede marcar el número de teléfono 1631-359-8262. 1631-359-8262. Y en ese número de teléfono usted puede escuchar la transmisión del audio de este programa, Tu Palabra, qué bendición. Así que puede ser marcando también ese número de teléfono. Recuerde que estamos también puede ver todas las transmisiones de los programas anteriores en la página de YouTube, en el canal de Tu Sonido Cristiano. Y ahí, dentro del canal de Tu Sonido Cristiano en YouTube, usted podrá ver todos los programas que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder trabajar hasta el momento. Y también puede comunicarse con nosotros a través del email tupalabra@tusonidocristiano.org. tupalabra@tusonidocristiano.org. Si usted nos escribe por ahí un email, se puede comunicar con nosotros, podemos trabajar algún tema, alguna pregunta, algún saludo, algún comentario. Puede comunicarse con nosotros a través de este email de tupalabra@tusonidocristiano.org. Y le damos gracias al Señor porque cuando nosotros decidimos a trabajar para el reino de Dios, sin importar nada de lo que pueda suceder o los pros o los contras, el Señor se encarga de mover y darle seguimiento a los proyectos del reino. Y no ha sido la excepción en este caso. Y queremos ya irles anunciando que pronto vamos a estar saliendo por otras plataformas también, que el Señor nos ha dado el privilegio de poder unirnos para seguir llevando el estudio de la palabra de Dios. Así que, amado hermano, siga orando por el programa Tu Palabra, qué bendición, que sabemos que seguirá bendiciendo a otras personas. María Ruiz, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar conectada con nosotros. Y queremos hoy comenzar a trabajar el tema del estudio bíblico de hoy, que es victoria sobre la muerte. Y es que a través de la experiencia que estamos viviendo a raíz de esta pandemia conocida como el coronavirus, ha habido muchas interrogantes, muchas preocupaciones acerca de que podemos morir a raíz de esta enfermedad. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dejó claro y en la Sagrada Escritura está presentado de cómo nosotros los creyentes tenemos victoria sobre la muerte. Y ese es el tema que vamos a estar trabajando. Hoy trabajaremos la primera parte del estudio Victoria sobre la muerte. Y no quiero pasar por alto que este tema, en una ocasión habíamos comenzado a dar unos estudios bíblicos y con nuestro amado hermano Eduardo Vega, y él es el autor de este estudio bíblico de Victoria sobre la muerte, que nos ha dado la oportunidad de poderlo compartir con ustedes. Así que seguimos orando por nuestro hermano Eduardo Vega, que Dios siga utilizándolo y siga inspirándolo, como lo hizo con este estudio, para que podamos seguir nosotros edificándonos pues, a través de las Sagradas Escrituras. Félix González, Dios te bendiga muchísimo, gracias por estar con nosotros. Pablito Lozada,
y su amada esposa Nereida están con nosotros. Dios le bendiga mucho. Gracias. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Y comenzamos de lleno. Vamos al estudio de Victoria sobre la muerte. Y queremos comenzar presentando el pasaje bíblico en el cual está basado este estudio de Victoria sobre la muerte. Y vamos a estar trabajando lo que es Primera de Corintios, capítulo 15, versos 54 al 58. Primera de Corintios 15, 54 al 58. La Sagrada Escritura del Señor dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Versos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué bello este pasaje bíblico donde se nos muestra lo que la iglesia y cada creyente ha de vivir luego de que este cuerpo pase al polvo de donde salió. Y debemos comenzar presentando que la Biblia nos narra que cuando Dios creó al mundo, usted puede verlo en ese primer capítulo de Génesis, todo era bueno. Las Sagradas Escrituras dicen que Jehová Dios en el día 1 creaba y decía, y vio Dios que era bueno. En el día 2 creaba y vio Dios que era bueno. Todo lo que hizo Dios era muy bueno. Y en Génesis 2, versos 16 y 17, luego de Jehová Dios haber creado al hombre, le dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nosotros sabemos la historia que nos representan desde que somos pequeños, de que viene la tentación del hombre a través de Satanás tentando a Eva a través de la serpiente. Y sabemos que el hombre y la mujer toman del fruto. Y debido a esa desobediencia de Adán y Eva, entonces la muerte reinó sobre la humanidad. Y siguieron pasando los años y por más tiempo que pasaba, parecía como si nadie pudiera hacerle frente a la muerte. La muerte reinó desde Adán hasta que Cristo vino. Solamente en las Sagradas Escrituras podemos encontrar dos excepciones de personas que vivieron y nunca conocieron la muerte. Uno de ellos es el arrebatamiento de Enoc, que las Sagradas Escrituras dicen: y caminó Enoc con el Señor. Y Enoc fue trasladado, traspuesto. Enoc no conoció la muerte. El próximo evento que podemos identificar en las Sagradas Escrituras es la ascensión de Elías, donde el profeta Elías fue tomado en un carro de fuego al cielo y éste no conoció la muerte tampoco. Son los únicos dos eventos que podemos identificar en las Sagradas Escrituras de personas que no conocieron la muerte. Todos los demás nacían y morían, pero le llegó el momento. Cuando llegó el momento preciso y exacto, Cristo vino a este mundo, ¿para qué? Para derrotar la muerte. El hecho de que Jesús compartiera nuestra naturaleza humana conlleva unos efectos terribles más allá
de lo que nosotros podemos pensar. Él compartía con nosotros debilidades, compartía miedo, y dentro de las cosas que compartió con nosotros fue la muerte. Ahora, esto Él lo hace con el propósito de poder derrotar a quien tenía el dominio sobre la muerte. Y eso podemos irlo y verificarlo si vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15. Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15. Dicen las escrituras: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que en el libro de Hebreos se nos muestra algo maravilloso, y es que este Jesús se hace hombre humano, Dios se hace hombre humano para que por medio de la misma muerte tumbarle el imperio y derrotar al que tenía el poder de la muerte. Y eso es algo maravilloso cuando lo podemos ver y estudiar. Y no, sin embargo, debemos conocer y estar claros que todavía la muerte no ha sido removida totalmente de este mundo. Pero el miedo a la muerte sí puede ser removido de nosotros. Debido a que Jesús murió y resucitó, Él no solamente quebrantó el dominio de Satanás sobre la muerte, sino que también nos demostró a cada uno de nosotros que en Cristo Jesús nosotros podemos vencer la muerte. Y esto es algo que nos deja pensando y nos deja a nosotros analizando, porque no solamente Jesús la vence la muerte, sino que nos enseña y nos muestra que nosotros ya no debemos temerle a la muerte. Y entonces vemos que Jesús vino en forma humana debido a que era imposible liberarnos del pecado sin compartir nuestra propia humanidad. Así que Jesús nació de la Virgen María, sufrió hasta morir, y como se dice, morir maldito en la cruz, sabiendo que la cruz y la crucifixión era la muerte más que se le daba a las personas más bajas, por decirlo así. Y como dice Hechos 2:24, Hechos 2:24 dice: Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. O sea que este Jesús, este Dios, no podía mantenerse dominado bajo la muerte. ¿Por qué? Porque Él vino ¿a qué? A tumbar el imperio y el dominio de este diablo que tenía sobre la muerte. Ahora, con este acontecimiento de Jesús morir, se suceden dos eventos muy importantes que nosotros debemos evaluar cada vez que pensemos sobre la muerte. Y es que vemos en Hebreos 2, versículos 14 y 15, si lo volvemos a releer, podemos identificar que Jesús conquistó a Satanás, y no solamente eso, sino que liberó a su gente del miedo a la muerte. Si lo leemos, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Esa es la primera parte de lo que Él hizo: destruir al que tenía el imperio de la muerte, o sea, destruir al diablo. Y en versículo 15 dice: y librar a todos
los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que por tenerle miedo a la muerte, estaban sujetos a servidumbre. Por tanto, Jesús conquista o derrota a Satanás y libera a la gente que le ama del miedo de la muerte. Por eso usted y yo no debemos tenerle miedo a la muerte. La muerte es un proceso totalmente natural como el nacer. Es una etapa de lo que es ser nosotros humanos y una especie con vida. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no vamos a morir. Todos tenemos que morir en algún momento, excepto aquellos que quedemos vivos cuando Cristo regrese por su pueblo. Y aunque todavía tenemos que morir, ya este miedo a la muerte ha sido quitado de cada uno de nosotros. Ahora, debido a que Cristo murió en la cruz y resucitó, porque si hubiese muerto y no hubiese resucitado, no hubiese victoria sobre la muerte. Él murió en la cruz y resucitó. Por este hecho, la muerte ha perdido su poder y efecto en cada una de nuestras vidas. A través de la muerte, el cristiano ya no va al infierno, sino que va a un lugar perfecto en el que estará por siempre con Cristo Jesús, el Señor nuestro. Así que como el cuerpo de Cristo se levantó de entre los muertos, asimismo los cuerpos de nosotros los cristianos serán resucitados y levantados. Así que, amado hermano, el fin de la vida no es cuando uno muere físicamente. Cuando uno muere físicamente comienza la etapa eterna de nuestro ser. Así que llegará el día que, tal como vimos en el programa pasado, de que ese Mesías regresará. Llegará el día del regreso de Jesucristo. Y eso es lo que la iglesia está esperando. Cuando nuestros cuerpos corruptibles se vistan de incorruptibilidad y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Cuando nuestros cuerpos resuciten en la venida del Señor Jesucristo, nuestros cuerpos no morirán jamás y nunca. Ahora nuestros cuerpos serán incorruptibles e inmortales, algo que hoy en día no se ha manifestado. Y decimos esto que es algo que hoy en día no se ha manifestado porque hay muchas corrientes teológicas, hay muchas líneas de pensamiento que han surgido de un tiempo para acá que dicen ya la segunda venida de Cristo, del Mesías, ocurrió. Porque su segunda venida es cuando nosotros le aceptamos como Salvador y Él viene entonces a morar en nuestros corazones. Y ellos dicen, esa es la segunda venida de Cristo. Pero la Sagrada Escritura a mí me muestran que hay unos eventos que son de proporciones mayores que van a surgir en esa segunda venida del Mesías. Y uno es que este cuerpo desaparecerá, seremos transformados y tendremos un nuevo cuerpo incorruptible. Y yo creo que este cuerpo en el que yo estoy metido todavía va a desaparecer en algún momento. ¿Por qué? Porque este cuerpo se enferma, este cuerpo se envejece hasta que muere. Sin embargo, la Sagrada Escritura dice que cuando Cristo Jesús venga ya no conoceremos muerte. Por tanto, esa segunda venida del Mesías no ha ocurrido todavía. Y si alguien anhela a vivir una vida como la que estamos viviendo, como lo máximo y la máxima promesa que el Señor Jesucristo ha hecho, permítame decirle que esa promesa yo no la quiero. Yo no quiero que esto sea mi última etapa de mi existencia, donde un cuerpo que se enferma, con situaciones que nos atribulan, que nos hacen sentir débiles, que nos descontrola todo nuestro alrededor. No. Si esta es la eternidad, yo no la quiero. Yo sé que Jehová Dios me ha prometido algo mayor que esto que estamos viviendo hoy en día.
y esa es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este evento futuro del que Pablo nos habla, él lo habla como si fuera en pasado. Cuando vemos los pasajes bíblicos donde él se expresa sobre esto, vemos a Pablo hablando de eso en pasado. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente al cielo. Lo menciona en pasado. ¿Por qué? Porque él tiene en su mente que todo esto es seguro que ha de ocurrir. Lo está viendo de una perspectiva de fe. Lo está viendo de una perspectiva de seguridad de que lo que el Mesías prometió lo va a cumplir. Por tanto, esa es nuestra esperanza de poder resucitar y que ya no experimentaremos la muerte segunda, sino que nuestros cuerpos serán gloriosos y nunca más volverán a ver la muerte. Esa es la esperanza y la satisfacción que nosotros estamos esperando en el Mesías, en Cristo Jesús. Así que, amado hermano, el Mesías no ha venido. No crees cuenta que la segunda venida es cuando viene y entra a tu corazón. No. La segunda venida de Cristo tiene unas implicaciones mayores, las cuales no hemos visto todavía hoy en día. Dios bendiga por ahí. Tenemos a Patricia Colchado, tenemos a Panchi Rodríguez, Helen Santos, Noel Sánchez. Dios le bendiga muchísimo. De Animados. Tenemos ahí a Leida Reina, Evelyn Tolentino, Maribel Rivera, Lauren Serrano. Dios te bendiga mucho. Pastor Wilfredo Blandón, pastor, Dios le bendiga muchísimo, qué honor que esté con nosotros. Está también el pastor José Vázquez. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Lynn, nuestra hermana Carmen Caraballo, muchas gracias por estar conectado con nosotros y de poder disfrutar del estudio de la Sagrada Escritura. Y siga compartiéndolo porque cuando hablamos de victoria sobre la muerte, aclaramos muchas dudas y tal vez muchas preocupaciones que podemos tener. Ahora, en un momento tan rápido como el poder abrir y cerrar los ojos, ese pestañeo, la Sagrada Escritura nos dice que sonará el toque de la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y los que estemos vivos seremos transformados. En menos de un segundo, los creyentes tendrán un cuerpo totalmente mejorado, un cuerpo más fuerte y glorioso que el que teníamos anteriormente. Y por completamente podremos decir que Dios devorará a la muerte y esta no nos afectará nunca más a ninguno de nosotros. Ahora, cuando llegue el momento de la resurrección, nosotros tendremos la redención final y nuestros cuerpos serán gloriosos como el de Cristo. Es por eso que cuando un cristiano entiende lo que nos espera al morir, si usted está claro de lo que nos espera al morir, créame que el miedo a la muerte es echado totalmente fuera. Ya no hay preocupación mayor del por qué morir. Y nosotros podemos ver que en este versículo el aguijón y el poder de la muerte es totalmente removido cuando Cristo muere en la cruz y es resucitado. Y vemos entonces en 1 Corintios 1, el verso 55, que dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y luego especifica en el verso 56, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Así que tan natural es morir como el nacer. Las muertes nosotros sabemos que nos dan tristeza debido a la separación del cuerpo que nosotros vamos a experimentar. Esa persona ya no la vamos a ver más. Sus costumbres ya no vamos a disfrutar de ellas, de su compañerismo, no vamos a poder disfrutar más de su compañerismo. Esa buena amistad que había, pues, se desaparece. ¿Por qué? Porque ya no está esa persona.
Y eso es lo que a nosotros nos da gran tristeza, esa separación. Ahora, el cristiano, sabiendo que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos y que tiene en su poder las llaves de la muerte y del infierno, no tiene motivo alguno para poder temerle a la muerte. ¿Y cómo es eso? Pues veámoslo. Vamos a ver entonces Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Y está el apóstol Juan diciendo, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En la revelación en que el Mesías se le aparece a Juan en este momento, le está diciendo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, o sea, el de la eternidad. Y el mismo Cristo describiéndose dice, yo soy el que vivo y yo soy sí el que estuvo muerto, pero todavía vivo y vivo por los siglos de los siglos. Qué revelación el Mesías Cristo le está dando a Juan. Y no solamente le dice ahí, yo morí y estoy vivo. No solamente eso, sino que lo lleva más allá y le dice, yo tengo que las llaves de la muerte y del Hades. O sea que Cristo Jesús, con su muerte y resurrección, tomó control y dominio total de lo que es la muerte o lo que puede significar para los seres humanos. Muchas personas le temen a la muerte. Y ese miedo viene a causa de ¿qué? De su aguijón. Sabemos que el aguijón es la causa por la que se le teme a muchos animales. ¿Por qué? Porque en el aguijón es donde se encuentra el veneno. Y este veneno hace daño, es mortal. Y ese ejemplo podemos identificar como lo es el escorpión. En el aguijón se encuentra el veneno, ese veneno hace daño al cuerpo y es hasta mortal para el cuerpo humano. Ahora, más allá del miedo a la muerte, en realidad lo que las personas le podrían o normalmente tienen miedo no es al hecho de morir, sino es el miedo al juicio. Ahora, el aguijón de la muerte, Pablo nos presenta que es el pecado. Si no hubiera pecado, no habría muerte. Y eso lo vemos en Génesis, cuando leímos que por causa del pecado y la desobediencia del hombre, entonces viene la muerte a dominar. Y si vamos en Romanos 5, versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12, se nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y algo interesante porque aquí podemos ver esa palabra de pecado en griego que es amartía. Lo que significa es errar al blanco, fallar en realizar, fallar en el propósito. Y es interesante ver que el propósito de Dios con su creación, o sea, nosotros los seres humanos, era que pudiera estar siempre en una relación perfecta con el Creador. Sin embargo, el hombre falló en cumplir con esa meta. ¿Por qué? Porque no obedeció los mandamientos de Dios. El propósito de Dios era que el hombre le obedeciera para él poder mantener una relación continua con él. Pero el hombre falla en ese propósito. Y eso es lo que significa pecado, fallar en ese propósito. Al fallar desobedeciendo, la muerte viene a reinar.
Y esto entonces nos lleva a nosotros a pensar y evaluar, según las Sagradas Escrituras nos muestran, si entonces nosotros necesitaríamos una naturaleza nueva. Verdaderamente necesitaremos entonces una naturaleza nueva para poder sacar todo esto. Pues mire, tenemos que tener claro que la naturaleza que nosotros humanamente hemos heredado de Adán tiene la inclinación a hacer el mal. Y es común ver que lo podemos identificar hasta en los niños. Los niños quieren todo lo de ellos y es mío y no lo comparten nada. Y lo único que procuran es el deseo, satisfacer sus deseos. Ese deseo que es carnal. Y en Gálatas 5:17 se nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Usted no se ha encontrado en la disyuntiva de Jehová Dios, yo de ahora en adelante voy a servirte así y así, me voy a dirigir de esta manera y todos los días oraré y todos los días ayunaré. Y usted comienza a hacer toda esa clase de promesas que podemos decir que es dirigidas por el Espíritu, porque el Espíritu desea que tengamos relación con el Padre Celestial. Sin embargo, como dice en Gálatas 5:17, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, que la carne y el espíritu pelean y uno nunca logra hacer lo que quisiera hacer en el reino o en nuestra relación con Dios. Así que es cierto que mientras nosotros seamos guiados por el espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne, pero sabemos que en muchas ocasiones no le permitimos al Espíritu Santo que sea el que nos guíe. Y debido a la oposición que hay entre la carne y el espíritu, hay una guerra que podríamos decir que es una guerra a gran escala dentro del corazón del creyente. Vemos una batalla protagonizada entre la nueva naturaleza versus la vieja naturaleza o nuestra naturaleza pecaminosa. Y entre ellos siempre hay guerras, hay encontronazos. La nueva naturaleza nos trata de guiar a tener una mayor relación con el Padre y la naturaleza pecaminosa nos lleva según sus inclinaciones de la carne. Ahora, el problema es que la naturaleza pecaminosa habita en este cuerpo. Esta es la razón por la que tenemos que hacer morir a nuestra naturaleza pecadora todos los días. Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos 14:38. Jesús le dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Si el espíritu, si la carne, este cuerpo, es la que me lleva a mí al pecado o es esa naturaleza pecaminosa, pues cuánto más yo no debo desear poder tener ese cuerpo glorificado que el Señor me promete. ¿Para qué? Para poder tener una relación ya directa con Él y no tener esa batalla. El creyente, mientras se encuentra en este cuerpo, va a experimentar un conflicto en su corazón. El Espíritu Santo nos ayuda a obtener la victoria, pero con todo y eso a veces nosotros fallamos. La victoria final la tendremos cuando Cristo vuelva y nuestros cuerpos sean totalmente transformados. Esa es la esperanza que tenemos, de que llegará el momento en que nuestros cuerpos serán transformados y ya habremos vencido toda tentación de la carne del cuerpo. Y esta es la razón por la cual entonces en 1 Corintios 15:50 se nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
y damos gracias a Dios por la victoria que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Es solamente por medio de Cristo que nosotros podemos llevar una vida regenerada y guiada por el Espíritu Santo. Amado hermano, el pecado se fortalece en la persona debido a la naturaleza pecadora, pero el aguijón es sacado a través de la regeneración. No es que yo deje de ser un pecador totalmente. ¿Por qué? Porque somos humanos y nuestra carne está continuamente inclinada hacia el mal. Pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos regenere y vaya trabajando con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, ese aguijón que es el pecado es sacado y nosotros vamos siendo liberados de ese pecado de nuestro cuerpo. El pecado es el que nos lleva a la muerte, pero Jehová Dios nos da vida a través de Cristo Jesús. Tengamos eso claro, que si nosotros le hacemos caso a nuestro cuerpo y al pecado que nosotros podemos tener, vamos a ir directito hacia la muerte. Pero el regalo de Dios es vida y vida eterna. ¿Para qué? Para que nos regocijemos y nos alegremos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que debemos entonces nosotros darle gracias a Dios por la victoria. La victoria que nosotros tenemos en Cristo es algo tan y tan glorioso y maravilloso que Pablo, totalmente lleno de agradecimiento, en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57, él dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo agradecimiento es el que nosotros debemos tener constantemente, ya que ninguno de nosotros es más fuerte que nadie. O por más fuerte que a veces pretendamos mostrarnos, por nuestras fuerzas no vamos a poder obtener jamás y nunca la victoria sobre el pecado ni sobre la muerte. Tenemos que darle gracias a Jehová Dios, que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. No hay de otra, amado hermano. Por más santo que uno quiera ser, por más que uno ayune, por más que uno ore, por más que usted se aparte y se aleje, por sus propias fuerzas nunca lo va a lograr. Solamente creyendo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podrá usted disfrutar de ser liberado del pecado y de la muerte. Ahora, cuando vemos este versículo que dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que se traduce como gracias viene de la palabra griega charis. Y esta proviene del verbo chairein. Y esto lo que significa es regocijarse. No es solamente dar gracias a Dios, sino es que yo me tengo que regocijar por lo que Dios hizo para darme ¿qué? Vida eterna. Originalmente esta palabra se usaba cuando algo causaba un gozo extraordinario en las personas que escuchaban o que tenían algún evento en su vida. Luego más tarde llegó a ser conocida como el agradecimiento por el favor. Y nosotros sabemos que la gracia de Jehová Dios es un favor inmerecido que Él nos otorga. Así que yo debo estar agradecido y regocijado por ese favor que yo no me merecía de ninguna manera, pero Jehová Dios se complació en dármelo. ¿Y cuál es ese favor? El favor de la victoria sobre el pecado
y el favor de la victoria sobre la muerte, que es obtenida solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que jamás nunca podremos pagarle a Jehová Dios lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, y mucho menos podremos pagarle sabiendo y entendiendo que Él lo ha hecho meramente por amor a nosotros, su mayor creación. Para lo que nosotros le ofrecemos a Dios como gracias es solamente gratitud por lo que Él nos ha dado. Podríamos decir que es gracias por su gracia. Se trata de un agradecimiento o alegría por lo que Dios nos ha dado sin nosotros merecerlo, y jamás nunca nos lo mereceríamos. Nosotros solamente estamos agradecidos por lo que hemos recibido, y pensar que si no fuera por su gracia, estuviéramos perdidos y sin esperanza. Realmente, amado hermano, el Evangelio son buenas noticias que nos llenan de gran gozo. El Evangelio no es para señalar, juzgar y hundir a las personas. No, 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 no. El Evangelio es para darle gozo, fe y esperanza a todo aquel que se encuentra hundido en el pecado y en su dirección de continuo hacia el mal. Nosotros debemos aprender a llevar el Evangelio, la esencia, que es buenas nuevas de gran gozo a todo aquel que las escuche. Ahora, la frase que se traduce, que nos da aquí en este versículo, lo que significa es quien continuamente nos está dando. Si usted la lee bien, dice nos da, está en un presente que nunca se acaba. Por tanto, ese beneficio es otorgado constantemente, sin detenerse. Constantemente Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder vencer. Dios con su poder nos está proveyendo continuamente todo lo que nosotros necesitamos para llevar una vida cristiana victoriosa. Y esta victoria es el resultado de nuestra relación ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Una vida cristiana victoriosa no es ser reconocido ministerialmente en todo el planeta Tierra. Una vida victoriosa cristiana no es tener el banco volcado con mi cuenta. Una vida victoriosa cristiana no es tener la iglesia más grande del mundo. No es tantas cosas que nosotros a veces nos inclinamos a pensar o a analizar. La vida victoriosa, una vida cristiana victoriosa, es la que puede tener todo aquel creyente que entiende e internaliza que por medio de Cristo Jesús tenemos la victoria sobre el pecado y la muerte. Esa es la vida victoriosa que todo creyente debe anhelar. Nadie puede alegar que Dios comenzó una obra en su vida y la va a dejar a medias. Nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que la buena obra que Él comienza, Él la ha de terminar. Lo que Dios comenzó en nosotros, por lo tanto, lo que Dios comienza en nosotros, en nuestra vida personal, si nosotros somos diligentes, permitiendo la regeneración de nuestro ser por medio del Espíritu Santo, la obra que Dios comenzó la va a completar. ¿Y para qué la va a completar? Para gloria suya. No para gloria mía, de que mira lo que yo era y lo que soy ahora. Para ser como ese fariseo que miraba por encima del hombro y decía, yo no soy como aquel que ora así. No, para eso no es que Dios va a completar la obra en nosotros. La va a completar ¿para qué? Para que su nombre sea glorificado y exaltado. Y esa es nuestra meta como creyentes, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. 1 Corintios 15, 58. El apóstol Pablo continúa diciendo, así que
Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y este versículo comienza diciendo, así que. Esto es una frase que se conoce como una frase de conexión con el verso anterior. O sea que si tú has creído lo que te he dicho, entonces estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Porque nosotros, con esto, lo que Pablo nos está diciendo es que como consecuencia de haber experimentado la resurrección de Cristo en nuestras vidas, debemos mantenernos firmes e inconmovibles, progresando siempre. ¿En qué vamos a progresar? En la obra del Señor. Que comenzamos a hacer una labor para Dios de una tal vez pequeña forma, y Dios, bajo su gracia y su misericordia, te da la oportunidad de que ese trabajo que tú consideras pequeño siga agrandando y siga llegando a lugares que usted no ni se imaginaba, pero que por ser nosotros firmes y constantes, Jehová Dios da el crecimiento en la obra del Señor. Así que lo que usted esté haciendo por la obra del Señor y por el reino de Cristo, manténgase haciéndolo firme y constante, que el crecimiento lo va a dar aquel que lo envió, aquel que lo llamó. Nuestra esperanza, que es Cristo Jesús, es una esperanza totalmente viva. Él se le mostró, como vimos en Apocalipsis a Juan, le dijo, yo soy el que vivo, aquel que murió, pero vivo eternamente. Cristo Jesús es una esperanza totalmente viva, y nuestra esperanza no es meramente un deseo o algo y que nos podamos imaginar, sino que es algo que permanece para siempre. Y no solamente eso, sino que nunca puede ser destruida. Si Cristo Jesús vive y vive para siempre, nuestra esperanza que tenemos de esas promesas que Él nos ha dado nunca podrán ser destruidas. Amado hermano, la resurrección de Cristo es la garantía de que nuestra esperanza es totalmente eterna. Con las herencias de este mundo en que nosotros vivimos pueden suceder dos cosas. O las herencias que tenemos aquí en la tierra se gastan o se dañan. Si no, nos gastamos o nos dañamos nosotros mismos. Usted puede recibir una herencia de $1.000.000 y con el paso del tiempo ese $1.000.000 se gasta y se desaparece. Usted puede recibir una herencia de unas grandes propiedades que usted se las disfrute y con el paso del tiempo esa herencia se va desgastando, enmoheciendo, pudriendo y se daña hasta que desaparece. Ahora bien, quiere decir que estas herencias humanas y naturales en algún momento dado la vamos a dejar de disfrutar. Pero te tengo buenas noticias, que en el cielo ni las riquezas ni nuestros cuerpos se dañarán. En el cielo todo es totalmente eterno. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5, se nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y mira, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro nos menciona que Dios nos guarda. Aquí vemos en el versículo 3 y 4 nos está hablando de esa esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús,
que es certificada por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y para qué es? En el versículo 4, para tener una herencia incorruptible, que no se contamina y que no desaparece. Y esa herencia está que reservada, está guardada en los cielos. Pero vimos que la herencia aquí de una propiedad, si usted la guarda por mucho tiempo y no la habita, se destruye. Sin embargo, esta herencia que está en los cielos dice que es incorruptible, que no se contamina, que no se destruye. Y el verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pedro nos dice que Dios nos guarda para que recibamos la salvación que está preparada para cada uno de nosotros. La palabra que se está traduciendo como proteger o guardar es muy interesante. Y lo que significa es un término militar que describe a tropas militares localizadas en un área para proteger algo. Me explico. El presidente de los Estados Unidos, cuando va a un sitio, hay personas que usted ni se imagina y a veces en edificios escondidos que están velando por la seguridad del presidente de los Estados Unidos. Ese es el concepto que Pedro nos presenta aquí con guardados. Que esta esperanza que tenemos de la salvación, Él nos está guardando para que la podamos disfrutar. Él tiene tropas militares de ángeles alrededor de ella, guardándola y esperando el momento en que nosotros podamos alcanzarla y disfrutarla. Así que la idea no es meramente la de proteger, sino la de una protección totalmente interna por el Espíritu Santo, guardándonos como una unidad totalmente militar. Dios utiliza su poder para guardar a los cristianos hasta que reciban su herencia. Y Dios también protege nuestra herencia para que permanezca segura y nosotros nos apropiamos de la protección mediante de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta herencia por el momento se encuentra en el cielo, pero en el día final nos será revelada, dice ese versículo 5. Esto lo que debe a nosotros es motivarnos a continuar aún en los momentos difíciles. Por eso es que vemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 4 y 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versos 4 y 5. Y en esta ocasión daré lectura a la Nueva Versión Internacional. Y dice, realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Nosotros vivimos en esta tienda de campaña. O sea, cuando usted se va a acampar, que monta esa casetita, que usted sabe que va a ser para 1 o 2 días, porque después la recoge y se mueve de un lugar para otro. Ese es el concepto de nosotros de vivir aquí. Una tienda de campaña. Y dice que vivimos suspirando y agobiados, con la agonía que representa el tener vida natural en este planeta Tierra en el que estamos. Este versículo nos lleva a considerar lo que es nuestra vida aquí en este mundo. Y nos dice que nuestro cuerpo es una residencia totalmente temporera de nuestra alma. No nos aferremos a este cuerpo, pero nuestra vida continúa después de la muerte, ya que viene la resurrección y recibiremos un cuerpo totalmente glorificado, amado hermano. Este cuerpo va a desaparecer y va a desvanecer, pero el cuerpo que recibiremos en el cielo, una vez seamos resucitados, será uno totalmente glorificado. Mientras que nuestros cuerpos mortales se están deshaciendo poco a poco. Desde que nacemos estamos muriendo, porque usted nace y cada día que pasa
está acercándose más a la muerte. Así que este cuerpo va deshaciéndose poco a poco. Mientras este cuerpo se va deshaciendo, nosotros los creyentes deseamos ser revestidos de nuestros cuerpos eternos, porque ese es el que perdura para siempre. Así que no se trata de que no queramos nosotros ya vivir aquí en el planeta Tierra por el sufrimiento, por las cosas que vivimos y estamos atravesando. No es que yo no quiera vivir aquí. Sin embargo, estoy consciente de que muchos de nosotros no somos totalmente felices en este mundo. Pero la razón principal por la que queremos ya salir de este cuerpo mortal es para ser revestidos del cuerpo espiritual y encontrarnos con Cristo Jesús en gloria. Queremos tener un cuerpo que sea puro, que no se deteriore, que no tenga ninguna inclinación al mal. Es que nosotros queremos que lo mortal sea absorbido por la vida. La fe es lo que nos hace visualizar este futuro glorioso que en realidad nos espera. Amado hermano, Dios nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. El Espíritu Santo en nosotros nos da la seguridad de que nuestro cuerpo será totalmente glorioso y que Dios mantendrá sus promesas. La palabra que se traduce como arras o garantía en este versículo viene de la palabra griega arrabón. Y arrabón es el dinero o el depósito que un comprador daba para una transacción. Lo que hoy nosotros llamamos como un down payment, un pronto, un adelanto para asegurar que esta transacción se va a dar. Y mira qué interesante que las Sagradas Escrituras que les dice que el Espíritu Santo, que el mismo Mesías prometió y que fue manifestado en Pentecostés y que es el que vive dentro de usted, es esa garantía, es ese down payment, es ese pronto, es ese adelanto de que su promesa de nosotros ser resucitados y transformados al cielo se va a cumplir. Así que, amado hermano, Dios solamente no te da la promesa, sino que te da un adelantito para que vayas disfrutando por medio del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Así que la renovación, la santificación y la consolación en las pruebas que nosotros podemos vivir en esta vida por parte del Espíritu Santo es la garantía de la redención que nos espera. Este depósito del Espíritu Santo que se encuentra en nosotros en realidad nos anima y nos asegura a que las promesas de Dios se van a cumplir. Esto debe hacer que nosotros no perdamos el ánimo, porque lo que nos espera en un futuro glorioso y totalmente grandioso. Algún día tendremos que morir, ciertamente estamos claros de eso, pero nuestra esperanza es que no perecemos para siempre, sino que este cuerpo desaparecerá y el cuerpo eterno y glorificado será puesto en nuestra alma para una eternidad y está asegurada con el Espíritu Santo. Amado hermano, estas promesas de las Sagradas Escrituras están aseguradas por el Espíritu Santo que vive y mora dentro de usted. Así que tenga la confianza de que lo que Dios le ha dicho se va a cumplir. Amado hermano, viva confiado que el Señor Jesús está de su lado y que sus promesas nunca fallarán, sus promesas nunca vencerán, sino que son fijas, permanentes. ¿Por qué? Porque vimos en Apocalipsis que Él murió, pero está vivo y vive por los siglos. Así que esa esperanza que tenemos en Él es una esperanza eterna para cada uno de nosotros.
Y amado hermano, permítame decirle que esto no termina aquí. El próximo domingo continuamos con la segunda parte de este estudio bíblico de Victoria sobre la muerte, que es la que nos muestra a nosotros lo que el Jehová Dios ha hecho para cada uno de nosotros en ese futuro no muy lejano, porque cada vez nos acercamos más a ella. Queremos bendecir y saludar a Waleska Rivera, que está conectada con nosotros, el pastor Pedro Vázquez, el pastor Simón Barrio Nuevo. Pastores, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Helen Santos, Carlos Torres, Damari Morales, Luz Sánchez, Luis Flores García. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar conectado con nosotros. Norma Rosa Tosado, Lendalis Torres, Dios te bendiga. Carlos Omar, Dios te bendiga, Carlos. Denis Garavito, qué honor tenerte por ahí. Raúl González Jr., Dios te bendiga, mi hermano, te extrañamos muchísimo. Está por ahí Yasmín Reyes, conectada con nosotros también, que ya está hecho una guitarrista, nuestra hermana Yasmín Reyes, ya vi el videíto, así que Dios te bendiga mucho en adelante en el Señor. Tenemos por ahí Rosa Rodríguez, Dios te bendiga mucho, y Wilfredo, Dios te bendiga mucho, Isabel González, Vicky Castro y Ramonita Castro, Dios le bendiga muchísimo. Gracias por estar conectado con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición el estudio de esta noche y que usted pueda compartirlo con distintas personas. ¿Para qué? Para que sean edificados y el miedo a la muerte desaparezca. Dios le bendiga muchísimo. Nos vemos la semana que viene en el programa Tu Palabra Que Bendición, los domingos a las 6 de la tarde, por Facebook, por YouTube. Pueden ver los programas anteriores y por favor comuníquese con nosotros en el email de tupalabra@tusonidocristiano.org para nosotros poder tener una comunicación y saber qué tema a usted le gustaría que trabajásemos. Si hubiese alguno, poderle ayudar en lo que nos sea posible. Dios le bendiga muchísimo y muchas gracias por estar con nosotros. Deseamos haber bendecido su vida trayendo el aliento de la palabra de Dios. Recuerde que puede escribirnos al email tupalabra@tusonidocristiano.org. Gracias por haber sido parte del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura.